Seguimos en Decisión. Vamos ahora a tratar lo que está ocurriendo en la legislatura de Córdoba, un organismo que durante muchos años, 24 para ser más precisos, el oficialismo había tenido una amplia ventaja, irremontable para la oposición. En la última gestión de Juan Schiaretti tuvo mayoría agravada propia, y de ahí pasamos a una situación de paridad absoluta que da lugar a unas peleas de madrugada increíbles. Que no se dio nunca mientras tuvo la unicameral. Exactamente. Quizás se daba antes con las doble cámaras. Vamos a hablar de esto con Brenda Austin, legisladora provincial del radicalismo, exdiputada nacional, exfuncionaria municipal, tiene una larga trayectoria en la política local y también nacional, y tiene una mirada muy aguda sobre lo que ocurre dentro de la legislatura. Buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Queremos, en primer lugar, una mirada tuya sobre esto que venía relatando, que es, si a vos te preguntamos cómo está funcionando la legislatura, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, lo primero que diría es que da la sensación de que el oficialismo no termina de tomar nota de este cambio de época que bien vos narrabas, ¿no? Una legislatura que cambió por la decisión de la gente, por el voto de la gente, que es la que nos dio un poder legislativo en mucha paridad, que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para buscar consenso, es una oportunidad para escuchar a los otros sectores políticos, para tratar de buscar acuerdos, y el peronismo pareciera comportarse como si nada de esto hubiera ocurrido, ¿no? Con esta vocación de tratar de actuar como una suerte de patrón de estancia, evitando espacios de búsqueda de acuerdos, tratando de imponer mayorías, usando realmente herramientas que se parecen más a esa Formosa Infran que tanto se critica, que tanto miedo le da a Córdoba, que suele poner en valor la institucionalidad, como por ejemplo lo que ocurrió hace unas semanas atrás, de nuevo, por segunda vez, que hicieron asumir a un legislador porque había alguien de su bloque que no estaba de acuerdo con lo que estaban por votar. Apareció una renuncia, apareció una asunción de alguien que llamaron a último momento. Situaciones que creo que dañan el poder legislativo de Córdoba. Esto que puede ser una oportunidad, que yo apelo a que lo siga haciendo, hasta hoy es solamente una herramienta a la que el oficialismo pretende atropellar una y otra vez, imponiendo temarios, jugando con votaciones complejas a la madrugada, 5 o 6 de la mañana, empezando tarde las sesiones, tratando de cooptar dirigentes políticos en vez de buscar acuerdos sobre la mesa, sobre temas estratégicos para Córdoba. Y el ejemplo más claro fue, entre otros tantos, la semana pasada cuando se votaba una ley muy importante, que es la ley del régimen de incentivo para las grandes inversiones. Lejos de buscar un debate en comisiones que hubiera podido construir probablemente un acuerdo mayoritario, lo llevaron en menos de 24 horas a un texto que acababa de mandar el gobernador en una decisión, fíjate, que va a de alguna manera comprometer a los cordobeses por 30 años y que va a quedar con una delegación de facultades obscenas en manos del gobernador Yara Llora, decir a quién, cómo, cuándo, qué temas, ¿no? Creo que ha sido ya uno de los ejemplos más abusivos de falta de vocación de diálogo. Brenda, van a insistir, hace unas horas nos llegó la comunicación de que van a insistir con el proyecto de ficha limpia. Sí, efectivamente es un tema en el que hemos estado trabajando mucho. Ya en diciembre del año pasado lo pusimos en consideración con la esperanza de que el peronismo de Córdoba lo tomara, lo rechazaron, lo volvimos a presentar, y ahora cuando estábamos, ya se estaban venciendo los plazos para su tratamiento, teníamos la esperanza de sacar dictamen. El día de hoy apareció una iniciativa. La parte buena, el vaso medio lleno, es que alguien del oficialismo, Victoria Busso, presentó una iniciativa similar de ficha limpia que nos parece bien, nos parece un gran paso adelante. El vaso medio vacío vuelve a retrasar el tratamiento del tema, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo de cerca. Esperamos que antes del próximo mes podamos ya tener un dictamen, que el oficialismo se anime a decir qué piensa, si está de acuerdo o no con que los condenados por delito de corrupción, por delitos penales, puedan ser candidatos a cargos públicos, y que esto se discuta finalmente en la sesión. Brenda, Juntos por el Cambio sigue siendo el espacio que los contiene. ¿Cómo definirías hoy la situación de la sociedad que ustedes tienen con el juecismo, con un sector del PRO?
y sobre todo quería preguntarte si lo que estamos viendo en el radicalismo nacional tiene algún correlato en Córdoba. Mira, me animo a decirte que a Juntos por el Cambio le pasó algo extraño, que es que cuando nació de lo nacional a lo local, ¿no? Primero aquella famosa convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo decidió formar Juntos por el Cambio, y de ahí, de alguna manera, fue trasladándose la búsqueda de esa propuesta electoral a las provincias y después a los municipios. Hoy lo que está pasando es exactamente lo contrario. El escenario nacional es muy complejo, hay algunos partidos políticos, algunos sectores, algunos bloques que están en lugares distintos que incluso el propio radicalismo. Ahora bien, en Córdoba está pasando lo contrario, está pasando que quienes conformamos Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo, sobre todo el Frente Cívico, seguimos con la misma vocación de construir una alternativa para Córdoba. Y venimos articulando, te diría, la mayoría de las votaciones en la legislatura con el bloque del PRO, con los distintos bloques unipersonales que tiene la legislatura, con encuentro vecinal incluso, permitiéndole a Córdoba tener una oposición que cumpla su tarea, ¿no? Una oposición que traiga propuestas, que controle, que se anime a pedir informes, a interpelar a los ministros, y creo que eso le hacía falta a Córdoba. Y lo mismo pasa a nivel local. Hoy son los municipios, las comunas que gobernamos las que dicen que no quieren que el conflicto nacional termine impactando en decisiones que los vecinos han tenido de respaldar a estas fuerzas políticas. Así que yo creo que el desafío que nosotros tenemos en Córdoba es enorme. Tenemos la obligación moral y ética de construir una alternativa para una provincia que hace 25 años es gobernada por el mismo signo político, y eso, nos guste más o menos, le hace daño a la democracia, ¿no? Esta idea de que se sienten herederos del poder, que nacieron al calor del poder, que creen que lo que es del Estado, que lo que es público es de ellos y no de los ciudadanos, me parece que está empezando a dañar las bases de nuestra provincia. Y ahí es donde creo que tenemos más razones que nunca para fortalecer esta articulación de aquellos partidos que vemos que es necesario construir un Córdoba, una alternativa. Brenda, ¿en qué lugar crees que está parada hoy la Unión Cívica Radical provincial? Ya sabemos, por ejemplo, que Lustó está bien enfrentado al presidente. ¿Cómo ves que está parada la UCR provincial con respecto a las políticas de Milei, teniendo en cuenta sobre todo lo último que pasó con el veto a la ley de financiamiento universitario? Mira, me animo a decirte que el radicalismo provincial tiene la mirada muy puesta en lo que está pasando en Córdoba. No quiere decir que no tengamos una posición tomada y que no formemos parte de, obviamente, un partido nacional y en articulación con nuestro bloque de diputados y de senadores. Pero la verdad que creemos que también hay temas locales que merecen que pongamos el foco, la atención, porque si no lo hacemos nosotros desde Córdoba no lo hace nadie, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en estas últimas décadas, que pareció ser que todas las miradas estaban puestas en el kirchnerismo, en lo que le cuestionábamos, y mientras tanto se iba construyendo un entramado de poder tan o más complejo que ese en la provincia de Córdoba, con impacto en la justicia, con impacto en los medios, con impacto en la política, con la búsqueda y la erosión de los mecanismos de control. Luego decirte que en la legislatura hemos nosotros impulsado algunas iniciativas para marcar la posición respecto de cosas que creemos. Por decirte alguna, nos manifestamos en relación a la discusión que se está dando en el Senado, especialmente en la designación de los miembros de la Corte Suprema, solicitándole y instando a los senadores nacionales a que no avalen la designación de los 2 jueces propuestos que de alguna manera violentan para nosotros no solo la paridad de género, sino también violenta los estándares mínimos que debe tener un alto magistrado para ese cargo. Fuimos nosotros también quienes impulsamos la adhesión a la marcha universitaria en reclamo por el presupuesto, solicitándole al Ejecutivo la convocatoria de una mesa de diálogo, pero también el trabajo en el presupuesto para que efectivamente se recomponga la pérdida que han tenido los docentes universitarios, pero sin dejar de mirar lo que pasa en Córdoba. Te pongo un ejemplo. Los diputados de Yarlora votaron en el Congreso y el mismo Yarlora salió con tweets a respaldar el reclamo de los docentes universitarios y a pedir que se actualice su salario, pero en Córdoba olvida mirar que los docentes de la provincia también han perdido
fuertemente respecto a la inflación y que nosotros presentamos una iniciativa espejo que fue una cláusula de garantía salarial docente que sus legisladores se negaron a tratar. Entonces, esta idea de la doble vara, de reclamar para la nación lo que él no cumple luego en Córdoba, me parece que también tiene que quedar al descubierto para tener coherencia en las posiciones políticas y decir cuándo sí estamos dispuestos a acompañar al presidente y cuándo creemos que los temas que está pretendiendo decir se equivoca y nos parece que no es por ahí, ¿no? Y al gobernador lo mismo, al gobernador pedirle que respalde, en este caso, a los docentes que forman parte de la estructura central de la educación en la provincia. También ustedes han apoyado el reclamo por los fondos de la Caja de Jubilaciones. ¿Qué crees que es lo que debería hacer la provincia de Córdoba ante esta situación? Bueno, nosotros, de nuevo, bien lo decías vos, no solo en esta legislatura con estos actores, sino también ha sido la posición histórica, ¿no? Tanto de nuestros diputados nacionales como de los provinciales, de respaldar un reclamo que creemos que es legítimo para Córdoba y que es necesario que se cumpla. Creemos que el gobernador también tiene que animarse a decir las cosas que hacen falta, ¿no? A reclamar con fuerza, a reclamar de manera articulada con otras jurisdicciones que están en situaciones parecidas y pedirle a la Corte que también avance en la resolución de esta problemática. Pero también te vuelvo a decir, mirar para adentro de lo que están haciendo. La situación de, por ejemplo, los jubilados de Córdoba es realmente crítica. Están hoy pagando el ajuste de un gobierno que no tomó la decisión de equilibrar las cuentas públicas en otra área, sino, por ejemplo, en recortarle un 20% a los jubilados que cobran una pensión y una jubilación, aunque sea las mínimas, aunque sea que una la pague la provincia y la otra la pague la nación. Un 20% de esa jubilación termina siéndoles recortada. Es decir, hay cosas que son injustas, ese 82% ya está muy lejos de cumplirse, está cerca del 67% del salario mínimo vital y móvil, el diferimiento. Entonces nosotros le decimos al gobernador, nosotros estamos para respaldar, vamos a acompañarlo, es un reclamo legítimo, pero también páguele a los jubilados lo que por derecho les corresponde. ¿Cuál es tu posición respecto de las candidaturas del año próximo? ¿Cómo crees? Sé que la resolución del tema no está todavía definida, pero mirando hoy la situación, ¿crees que el radicalismo debería ir con candidatos propios? ¿Crees que serán de Juntos por el Cambio? ¿Ves que hay alguna posibilidad de acuerdo con La Libertad Avanza? Creo que falta mucho, Virginia. Estamos viviendo un tiempo donde lo que marca es la incertidumbre, la inestabilidad, el cambio permanente, y te diría que ya el año que viene parece largo plazo, ¿no? Ahora, si me preguntás al hoy, yo creo que el radicalismo tiene muchos nombres para proponer, que el radicalismo no puede prescindir de aspirar a disputar las candidaturas, a encabezar la boleta, a defender sus ideas y a que esas ideas se defiendan firmemente en el Congreso de la Nación. De modo que, si bien creo que este recorrido que hay que hacer hasta el año que viene, primero honrando el laburo que cada uno tiene al hoy, quienes son diputados en el Congreso, quienes somos legisladores, el presidente del partido, Marco Ferrer, que acaba de asumir, pero creo que hay, por respeto a los ciudadanos, que esperar, y por respeto a nuestro partido, también trabajar internamente en la fortaleza, en la renovación y en la fuerza que el radicalismo necesita. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Gracias a ustedes, a disposición. Buenas noches.